o el tema tendencia de esta semana es justamente el turismo cultural, algo de lo que venimos hablando siempre de una forma o de otra, desde la sostenibilidad o desde la cultura o desde la naturaleza, siempre empieza a acomodarse como uno de los temas más importantes en esta reactivación es el turismo cultural, ya sea por, bueno, lo contaba Eugenia, lo plasmaba Lorena incluso junto a Alex ayer, hablando específicamente de Panamá, de lo que significa la esencia del lugar, conocer la historia, que no solamente sea todo visual, desde ir a una playa o no, o desde ir a algún centro turístico, sino también empezar a conocer la cultura de cada lugar y que forme parte de ese viaje que experimenta cada persona o con su familia, ¿no es cierto? Tal cual, bueno, justamente como dices, pareciera que al comenzar a hablar de turismo cultural se plantea una primera pregunta, ¿no? Un poco filosófica. ¿Por qué viaja uno, no? Si realmente viajamos o existirán los y las viajeros que viajan, como vos decías, para quizás el disfrute estético, podríamos decir, claro, ¿no? Como visitar una playa y estar ahí disfrutando quizás con las mismas costumbres con las que llegué, ¿no? Llego con mis costumbres y me voy con mis costumbres sin generar quizás ningún tipo de modificación. Sin embargo, están los y las viajeros que eligen modificarse, ¿no? En este viajar, conocer otras culturas, conocer otra forma de hacer y quizás, ¿por qué no modificar las propias? Quizás por ahí pueda empezar a ir el turismo cultural, que también cabe aclarar que se relaciona mucho con el turismo artístico, ¿no? Con el arte también. Entonces hablamos de costumbres, de cultura, de historia, hablamos de arte también, ¿no? Y justamente pareciera ser que para generar un producto turístico del turismo cultural, lo que hay que hacer, como vos decías, que mencionabas la esencia una vez más, es reconocer eso, que nuestro destino es único. Esa forma de hacer, esa historia, esa curiosidad que a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad lo hace único y poder ver la manera de compartirlo del mejor modo con los y las turistas. Si uno analiza, nos pasa cotidianamente a nosotros que estamos de este lado, lo primero que el turista o las personas indican que se van de vacaciones para descansar. La palabra descanso está muy plasmada cuando se decide o se elige un destino para tomarse unos días, para incluso llevar el trabajo a otro lado. Bueno, eso es otra cosa de la que hablamos también. Y por eso tiene mucho que ver el tema cultural. Cómo de a poco los lugares, ya sean turísticos y los no tan turísticos, empiezan a hacer hincapié en su gente, en los llamados lugareños, en la historia, en la esencia, y cómo también el turista va cambiando su manera de pensar, porque últimamente, e incluso después de esta reactivación, el turista ya busca otro tipo de cosas, no solamente el descanso. Me parece que ahí también arranca la importancia del turismo cultural. Bueno, creo que relacionado a lo último que dices, mucha gente se ha replanteado su forma de vivir. Quizás tenga que ver con eso, ¿no? O buscar alternativas, buscar propuestas de una nueva vida, y quizás el turismo acá vuelve a cobrar relevancia. De hecho, las estadísticas dicen que el turismo cultural es uno de los segmentos que siempre estuvo, obviamente, pero que post pandemia se ha despertado con una fuerza mayor. Realmente los números lo dicen. En el programa de hoy hemos hablado bastante de turismo cultural, porque hemos hablado del Machu Picchu, hemos hablado, como vos decías, nuevamente sobre la propuesta que tiene Panamá, y vamos a seguir hablando inclusive hasta el final del programa de propuestas concretas de turismo cultural. Pero a mí me gustaría que hagamos un paréntesis, que hablemos un poco directamente de esos grandes reconocimientos al turismo cultural, que son, por ejemplo, las declaraciones de patrimonios de la humanidad, ¿no? Exacto. Y quiero contarles un poco cuál es la situación respecto a estos patrimonios en España, que dan un poco cuenta de la reactivación de este segmento, ¿no? Entre los patrimonios de la humanidad que más opiniones online recibieron en agosto de 2021, o sea, muy reciente, se destacan la Catedral de Santiago de Compostela, con casi 3.500 nuevas reseñas, seguida de la Alhambra de Granada, lugar cultural histórico si los hay en Andalucía. También está el Parc Güell de Barcelona, el Acueducto de Segovia, la Sagrada Familia de Barcelona y el Parque de El Retiro de Madrid. En todos los casos,
alcanzaron más de 2.000 nuevas valoraciones de turistas en Internet. Bueno, veamos, ¿no? Tenemos un poco aquí, ¿no? Los patrimonios de la humanidad mejor posicionados de España. Hablamos de iglesias, hablamos de un turismo religioso que nos da cuenta de una historia vinculada al catolicismo, pero también hablamos de la Alhambra de Granada, que también tiene que ver con religión, tiene que ver con historia, pero de otro pueblo que ha habitado también las tierras españolas y la habita. También tenemos el Park Güell, que tiene mucho que ver con arte. Yo para que vayamos repasando de qué hablamos cuando hablamos de turismo cultural. Incluso en España, y haciendo hincapié, obviamente hay lugares que también forman parte del turismo cultural y tienen que ver con el turismo deportivo, que es otra cosa que también lo hemos hablado, pero también en Grecia, obviamente no tienen quizás el concepto de patrimonio de la humanidad, pero por ejemplo los museos en las instituciones deportivas, llámese grandes clubes como el Real Madrid, Barcelona, hablando específicamente de España, son clubes que ya en su disposición edilicia cuentan con un museo. Y este museo cuenta con la historia de la institución. Entonces la gente no solamente elige ir a ver un partido de fútbol en este caso, sino también conocer la historia, estudiar un poco más, irse de ese lugar con un pedacito más de ciudad en este caso, y obviamente que también va de la mano el turismo deportivo con el turismo cultural. La cultura es algo muy amplio, qué sé yo, viajamos imaginariamente a la República Argentina y seguramente los teatros en la costa toman en los veranos un labor fundamental, y también va de la mano con seguir conociendo pequeños pedazos de historia. Ha crecido mucho en números, como lo decía Eugenia, el turismo cultural post-reactivación. Tendrá que ver quizás a que la gente también dio un vuelco a la hora de cómo elegir a dónde ir también. Y no dudemos que ahora, ¿no? A partir de ahora en adelante, para poder seguir resaltando propuestas culturales, va a ser muy necesario que estas propuestas también estén mezcladas y bien comprometidas con lo que es el cuidado del medio ambiente, por supuesto. Claro. Muchos de los datos que estuvimos compartiendo ahora sobre las estadísticas sobre turismo cultural vienen de Vivencial Value, que es uno de los principales una de las principales consultoras, ¿verdad?, europeas sobre temas vinculados al turismo. Y quiero compartir uno de los retos que ellos marcan importantes para el sector, porque me parece muy interesante, y que va a ser conseguir una mayor visibilidad de otros recursos que son menos conocidos, ¿no? Para poder favorecer así la redistribución de turistas, tanto en términos geográficos como temporales, dentro de las estrategias de sostenibilidad de productos y destinos turísticos post pandemia. Aquí esta observación engloba un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? Desafíos de la nueva era para el turismo cultural, sin dudas poder empezar a resaltar otros puntos con mucho valor que están dormidos para justamente desestacionalizar al turista y no tener, como nombrábamos al principio, de estos lugares tan visitados como la Alhambra, el Park Güell, claro, etcétera, etcétera, que realmente se llenaban de turistas, y es algo que sabemos que ahora no puede ser.